Aquí comienza la revisión de la agenda económica PM en CNN Chile. El tercer retiro de fondos, como era de esperarse, sigue su paso firme en el Congreso. La Comisión de Constitución de los Diputados despachó la iniciativa, la que será vista casi de forma inmediata por la sala de la Cámara Baja. Guillermo San Martín tiene los detalles de la jornada desde el Parlamento. Bueno, finalmente ha sido despachada a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados esta reforma que permitiría un tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que se ha terminado consagrando en la Comisión de Constitución? Es precisamente que se pueda avanzar en esta iniciativa a través de una reforma permanente. Y eso es lo que ha generado y ha dilatado en cierta medida la discusión de la presente jornada. ¿Por qué? Porque se ha planteado una fórmula que permita a través de esta reforma permanente que los parlamentarios puedan avanzar en iniciativa de seguridad social en periodos en que exista estado de catástrofe o estado de excepción constitucional. Y esa materia es la que ha generado debate, puesto de que por parte del oficialismo incluso se ha planteado que no están tan a favor de una iniciativa de estas características, por cuanto no queda delimitado las facultades que se le entregarían a los parlamentarios, considerando que esta es una facultad exclusiva del Ejecutivo. De hecho, sobre esta materia, desde el Gobierno ya han hecho reservas de constitucionalidad y también respecto a otros de los aspectos que se ha aprobado también respecto a lo que significa la posibilidad de que quienes tienen rentas vitalicias también puedan hacer un retiro anticipado de sus recursos, y en esta materia también se ha hecho lo propio por parte del Gobierno, establecer reservas de constitucionalidad. Pasemos a revisar qué es lo que señaló en medio de esta discusión el propio ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. Quienes hacemos una reserva de constitucionalidad no somos ni cobardes, ni deplorables, ni vergonzosos, pues nos amenazan de muerte en Twitter, presidente. Está muy lejos de ser cobarde. Otra cosa distinta es que tengamos una visión distinta de qué es lo que corresponde al rol de cada uno. Y yo en ese sentido, presidente, quisiera decir que, como ha dicho el diputado Alessandri, recurrir al Tribunal Constitucional es parte de las reglas de la tramitación, es lo que han hecho muchos gobiernos, y es lo que hemos anticipado que vamos a hacer. Y en esa línea, presidente, por su intermedio, me permito hacer reserva de constitucionalidad respecto a la indicación sustitutiva que ha sido aprobada. En etapa o en momento en que se vive un estado de situación excepcional, como es el estado de catástrofe, de excepción constitucional, bien digo, se le permite al Congreso poder legislar respecto al tema de los retiros de fondos previsionales. Se abre esta facultad que antes era exclusiva del presidente y se le permite al Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, de poder legislar respecto a esta materia. A renglón seguido, lo que se hace es remitirse al segundo proyecto de ley, a la ley ya en estos momentos, que se resolvió este Congreso y que establece la regulación del segundo retiro. Y hacemos referencia exacta a ese proyecto. Con esta indicación que lamentablemente acaban de presentar, han enredado tanto el tema que si yo votara a favor de lo que acordó la Comisión de Constitución, yo podría presentar un proyecto de ley el día de mañana y estatizar todos los fondos de pensiones. Esta indicación lo que hace es terminar con el derecho de propiedad de los ahorros de los trabajadores. Es una expropiación encubierta que creo que le hace un tremendo daño, porque en definitiva estaban los votos para aprobar este proyecto hasta antes que se presentó esta indicación, y confío que esta se pueda retirar el día de mañana. Bueno, por parte de la oposición se ha planteado más que nada que estos argumentos por parte de Chile Vamos no son más que excusas para rechazar en definitiva la idea de avanzar en torno a este tercer retiro. No obstante, también siguen existiendo dudas, y lo más riesgoso es que ahora puede que esos votos que se habían comprometido inicialmente desde Chile Vamos para apoyar un tercer retiro no estén en la jornada de mañana en la sala, considerando que es una reforma que requiere quórum. Por ello es que va a haber que estar atentos a lo que ocurra mañana en la sala, donde va a ser clave entonces respecto a este posible futuro también de un tercer retiro de los fondos de pensiones. La siguiente fue la noticia empresarial de la jornada, porque 8 nuevas mujeres hay entre los 30 consejeros que fueron elegidos en la SOFOFA. Incluso hay una hija con su padre. Veamos el listado por completo, y que es encabezado por la primera mayoría, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gacitúa. Le siguió Eduardo Navarro, propuesto por COPEC, y que él es el padre de la hija que le mencionábamos, ya que Rosario Navarro, propuesta por Sonda, también fue elegida. Vemos también que las otras mujeres que fueron
fueron escogidas en estas elecciones fueron Pilar Daño Beitía, de SMU, Alejandra Mejech, de Ultramar, Andrea Tocman, de TECPAC, como la decía, Rosario Navarro, de Sonda. También fue elegida nuevamente Janet Aguad, de Viña Concha y Toro, Macarena Navarrete, de EY Chile, que recordemos la entrevistamos hace algunos días, y también fue elegida Victoria Vázquez, propuesta por IST, además de Patricia López, de CAP. Uno también que ingresó por primera vez al Consejo de la SOFOFA es Gonzalo Sangüesa, presidente de IANSA. Se lo digo porque también lo entrevistamos hace algunos días. Por ejemplo, también está Gerardo Varela, el polémico exministro, y que fue propuesto por Soprole. En total son 30 consejeros. Cada 2 años se elige a la mitad de los consejeros de la SOFOFA y fueron 30 de un total de 52. Recordemos que a fin de mes se tiene que elegir al nuevo presidente de la SOFOFA, y hasta ahora decimos elegir porque, hay que decirlo, no es una elección en sí. Hay un solo candidato, Richard von Appen, pero los estatutos de SOFOFA permiten todavía que haya alguna persona que quiera presentarse, pero todo indica que será Richard von Appen el nuevo presidente de la SOFOFA. Bueno, el impuesto a los súper ricos sigue agarrando tracción en el mundo. Ahora fue el secretario general de la ONU quien apoyó la iniciativa, mientras en nuestro país surgen nuevas propuestas, porque recordemos que hay un proyecto en el Parlamento para este tema. El debate por aumentar los impuestos sigue tomando fuerza. Incluso Naciones Unidas se mostró partidaria de subir el tributo a las grandes riquezas. Todo para combatir la crisis económica generada por la pandemia. Insto a los gobiernos a que consideren un impuesto a la solidaridad o al patrimonio de quienes se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas. En Chile esta discusión está instalada desde hace un tiempo. Distintos sectores políticos han planteado ideas que distan en forma, pero buscan el mismo fondo: aumentar la base tributaria del país. ¿Cuáles son y en qué consisten? Un grupo de diputados de oposición propone un impuesto a los superricos consistente en una tasa del 2,5% al patrimonio neto. Sería centrado en aquellas fortunas de más de 22 millones de dólares y aplicaría solo una vez. La recaudación sería cercana a los 6.500 millones de dólares. Además está bajo las recomendaciones de lo que estableció el Fondo Monetario Internacional, la misma ONU, que habla de impuestos a las riquezas. Y eso yo creo que es importante porque hay patrimonio acumulado, no solamente el que está en flujo, sino que patrimonio acumulado. La gran mayoría de los países donde ha existido este tipo de impuestos han terminado derogándolo, porque se han dado cuenta que es de muy difícil recaudación, es un impuesto que incentiva además fuga de capitales al exterior. La Democracia Cristiana, en cambio, propone subir el impuesto de primera categoría. Este es de 27% y la idea sería aumentarlo un 30%, apuntando a empresas cuyo ingreso anual sea desde 41 millones de dólares. Por ahora, eso sí, no han determinado el monto de la recaudación. Que es mucho más efectivo desde el punto de vista de la recaudación, más que gravar el patrimonio neto de las personas naturales, es aumentar el impuesto sobre los flujos. Subir de un 27% al 30% la tasa de impuesto de primera categoría, creo yo que especialmente en las circunstancias actuales es una pésima señal para el mercado y para la economía. En el oficialismo, en tanto, Renovación Nacional busca crear un impuesto a las ganancias de capital. Esto significa que quienes compren y vendan acciones deberán pagar una tasa del 5% de lo ganado. La recaudación esperada con este sistema es entre 800 y 900 millones de dólares al año. Y aquí estamos generando una política pública que es permanente, que por lo tanto recauda muchísimo más que el impuesto a los súper ricos, que finalmente no recauda nada. Puede ser una medida muy ventajosa si uno sabe bien qué exenciones y qué beneficios intervenir, versus otros que si uno los interviene podrían causar perjuicio al mercado y a las personas. Este miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara revisará los 2 proyectos de la oposición. En RN, por su parte, optaron por llegar hasta Teatino 120 y presentarle su idea al ministro de Hacienda. Cambiamos de tema y les cuento que 100 proyectos mineros lograron la aprobación ambiental durante el primer trimestre. ¿Qué significa esto? Lo revisamos en la siguiente gráfica con los principales números. Las iniciativas totalizan una inversión superior a los 25.000 millones de dólares, 25.681 para ser exactos. Contemplan la creación de más de 83.000 empleos, considerando las etapas de construcción y de posterior operación. La región de Atacama concentra 38 de las iniciativas con una inversión
inversión de 4.386 millones y le siguen Antofagasta y Coquimbo. Tiene razón, porque esas son las regiones mineras por excelencia. Y según información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Icochilco, hay actualmente 24 de estos proyectos que están en construcción. Da cuenta entonces de que por más que haya la peor crisis en el mundo, hay movimiento en la inversión minera en nuestro país. En los últimos días les hemos contado distintas estimaciones de crecimiento al alza. Uno que se sumó a esto fue el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Y miren, se cuadró totalmente con lo que opinaba precisamente el Banco Central en el último informe de política monetaria. Bueno, Rodrigo Vergara trabaja en el CEP y tiene generalmente un informe llamado Momento Económico Internacional y Nacional. ¿Qué es lo que dice ahí? Que en Chile también han surgido importantes señales de recuperación. El nivel de actividad a febrero fue similar al previo a la pandemia. Esto es que la economía ya ha recuperado toda la caída de este periodo. Bueno, se espera que los nuevos confinamientos produzcan un efecto negativo tanto en marzo como en abril para empezar nuevamente a recuperarse a partir de entonces. Y la última parte es lo que yo les decía. Él estima un crecimiento de entre 6 y 7% para 2021. Lo mismo que opinó el Banco Central en el último IPOM. Aquí también entonces concuerda Rodrigo Vergara. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso conversamos con el presidente de la Asociación de... Entre los dos programas con garantía estatal, el FOGAPE COVID y el Reactiva, se han aprobado más de 360.000 créditos en la banca nacional, de los cuales 60.000 han sido en la segunda etapa. Además, entre iniciativas propias o las apoyadas por el gobierno, se han reprogramado casi 1,7 millones de préstamos. Recordemos esta postergación en el pago de cuotas. Conversamos sobre estos números con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. Lo vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, un gusto estar contigo y saludos a los espectadores. José Manuel, en una época de crisis donde se quiebran récords prácticamente a diario, en estos números, ¿se puede hablar de la mayor operación financiera que ha enfrentado la banca chilena en su historia? Yo creo que sí. Después de mi caso de más de 40 años en banco y me tocó conocer la crisis del 80 por dentro, creo que esta es la operación más grande, más masiva, que ha involucrado a millones de clientes, que ha implicado millones de transacciones y que ha permitido, en mi opinión, dar un respiro a la gran mayoría de nuestros clientes. En las cifras tú las mencionaste y solo dos cifras por mencionar de lo que fue el FOGAPE COVID. Fueron 15.500 millones de dólares, el mayor monto en la historia, además en un corto tiempo en segmentos específicos. Y lo segundo es que ha permitido un plazo para poder ayudar, acompañar, para que cada uno de los deudores se levante. Y eso es lo que estamos esperando de nuestros clientes. ¿Cuál es la evaluación que hacen respecto de la evaluación de riesgo de la banca? Porque ha habido algunas críticas de que no se ha llegado a todas las pymes, por ejemplo, que pidieron los créditos. ¿Cuál es la autoevaluación que hacen? Mira, las cifras son, creo que las que hablan por sí solos. En el caso voy a hablar de dos cifras. El FOGAPE COVID se atendió al 90% de nuestros clientes. Es decir, por cada 100 solicitudes, 90 de ellas fueron aprobadas. Y solo un 10% se le tuvo que decir que no y buscarle alguna otra alternativa. Eso era una cifra extremadamente alta con cualquier comparación internacional. Y lo segundo, en el caso ahora, vamos a hablar de ello seguramente, el FOGAPE Reactiva, también tenemos que el porcentaje de rechazo que estamos teniendo es del 9%. Es decir, más del 91% de las solicitudes hoy día han sido aprobadas. Eso si se compara con una evaluación de crédito normal, en un año normal, ¿cómo están esos porcentajes? ¿Es más alto el número de rechazos? No es más alto. Yo diría que hay dos características. Por supuesto que cuando uno está frente a un no cliente, la tasa de rechazo, la tasa de aprobación, más o menos está 50-50, 60-40. Eso es lo habitual. Es decir, por cada uno más o menos se ha encauzado en su solicitud. Cuando estamos frente a clientes, yo diría que eso está más en el 70-30.
Pero esta es una situación distinta. Los bancos, y lo que yo he visto, y puedo afirmarlo, han sido extremadamente flexibles. Y ha habido el objetivo de acompañar al cliente en esta situación, porque finalmente si al cliente le va mal, es al banco el que le va mal. Eso se refleja en los balances, en las provisiones y en los castigos. Y por eso que un 90% de aprobación en cualquier parámetro que uno considere en comparaciones internacionales es extremadamente alto y es una señal positiva que estos programas han funcionado según lo que uno esperaba en el mejor escenario posible. José Manuel, respecto a este mismo tema, conversamos la semana con el presidente de Banco Estado, Ricardo de Tesanos, y yo le pregunté si podían seguir las tasas bajas históricas, tomando en cuenta que el Banco Central ya dijo que nos las va a subir por lo menos durante lo que queda del año. ¿Usted opina lo mismo? Así es. Tenemos una coyuntura que ya se ha extendido por más de 2 años en que las tasas están en el nivel más bajo, yo diría, de la historia financiera chilena. Y esta situación pensamos que se va a mantener al menos durante todo este año y gran parte del próximo. Y eso es una buena noticia porque cuando uno lee titulares que las tasas hipotecarias, los créditos hipotecarios han subido, pero han subido décimas, ¿no? En algunos casos centésimas, y el nivel base sigue siendo el más bajo de la historia, y eso es una manera de poder también acompañar para que los deudores puedan tener la posibilidad de pago. Hablemos ahora de la postergación de créditos. Está viendo las cifras que ustedes tienen que son actualizadas, se lo agradecemos que nos tengan estos números para esta entrevista, y entre iniciativas propias de ustedes los bancos con sus clientes, además también de las apoyadas por el gobierno, también a través de garantías estatales, se llegan a 1,7 millones de postergaciones. Eso también es parte de lo que hablábamos de esta, como usted la califica, la mayor operación financiera en la historia de la banca chilena. Las cifras son muy altas, son espectaculares en la comparación incluso internacional. Estamos hablando que se ha hecho una postergación en general, estamos hablando de todo el periodo de pandemia que ha comprendido en términos redondos el 35% de todas las colocaciones, de toda la cartera. Esas cifras son 8 veces la realidad de cualquier país europeo, por ejemplo. Cuando en España se postergan los hipotecarios en un 5% total de los deudores, de los RUT, acá esto ha comprendido un 35%. O sea, son cifras realmente importantes. Y esto no es porque la banca chilena tenga un comportamiento que se fuera anómalo. En realidad lo que ha habido es un esfuerzo de muchos actores, incluyendo Banco Central, incluyendo el legislativo, el ejecutivo, que ha permitido un marco de acción de manera de poder responder prontamente. Yo me recuerdo de críticas que recibimos hace un tiempo atrás en términos de que el programa FOGAPE COVID estaba lento. Hoy día la cifra concreta, la historia demuestra que el programa se adaptó muy prontamente en los primeros 4 meses, y eso es un periodo muy comprimido, pero el resultado ha sido muy satisfactorio. Y solo complementar que en el programa ahora, el FOGAPE reactiva, en las cifras que llevamos algo más de 1 mes y medio de operación, ya las cifras permiten decir, hay 60.000 créditos otorgados y más de 3.200 millones de dólares que han sido también aprobados y cursados. Las cifras me parece que son sustantivas y me parece que podemos mirar como una perspectiva positiva cómo se están causando estos programas. Ahora, José Manuel, respecto a las conversaciones que los distintos bancos han tenido con sus clientes, a lo que ustedes pueden proyectar como capacidad de pago de las personas, porque seguimos fuertemente en la pandemia todavía. ¿Creen ustedes que va a ser necesario implementar nuevas postergaciones de cuotas de los créditos? Bueno, cuando alguna vez conversamos, Nicolás, hace un año atrás, yo habría pensado que a fines del 2020 habríamos tenido un mejor escenario. Lamentablemente estamos un año posterior nuevamente encauzando, trabajando un programa que vía reprogramación o vía créditos nuevos está operando. Esto depende, la respuesta es taxativamente, depende de la situación sanitaria y que por ende la economía se pueda reactivar, se pueda volver a operar. Los bancos vamos a estar siempre acompañando a nuestros clientes en la medida que los clientes demuestren esfuerzo y demuestren compromiso de pago. Al final eso es lo que uno espera.
y también creo que estamos disponibles para que el Ejecutivo y el Legislativo trabajar en conjunto si es que la situación se extiende en forma desmedida. Yo espero que ese sea un escenario que finalmente no se concrete y por lo tanto que este segundo semestre sea efectivamente un espacio en donde podamos los deudores, las pequeñas empresas, las personas naturales volver a actuar económicamente en forma más normal. José Manuel, hablemos también de otro tema coyuntural. Es muy probable que se apruebe un tercer retiro de fondos desde las AFP. La banca están trabajando, me imagino, en ese escenario, en la coordinación para recibir nuevamente gran parte de los fondos. Sí, los bancos actúan de esa manera. Aquí hay los bancos finalmente son los pagadores en algunos casos. En otro hay un eslabón intermedio que operan empresas que están relacionadas a la banca, se denominan empresas de apoyo al giro, que sirvan de conducto, sirven de control en algunos pasos, de manera que los dineros sean bien entregados a quien corresponda. Las situaciones anteriores han generado procedimientos que hoy día están revisados ya y por lo tanto existe una forma de operar que esperamos sea segura y sea transparente como fueron los casos anteriores. José Manuel, en el informe de política monetaria del Banco Central y que también ha hecho análisis posteriores distintos economistas, dan cuenta de que se incrementó bastante el dinero en las cuentas corrientes y cuentas vistas de los chilenos en general. Algunos lo han atribuido a que aumentó la capacidad de ahorro también de los chilenos debido a los retiros de fondos. No es que se lo hayan gastado inmediatamente. ¿Usted también tiene esa percepción? Absolutamente. Los saldos vistas, los saldos en depósitos a plazo e incluso los saldos en fondos mutuos han aumentado, como yo diría, en los últimos 20 años. No veía tasas de crecimiento de un periodo con otro. Y eso demuestra, en efecto, que hay un deseo por liquidez. En parte las empresas también han tenido esa accionar, no tiene que ver con los retiros de pensiones, sino que tiene que ver con disposición a tener holgura para enfrentar emergencias como la que hemos vivido. Pero ciertamente que en los casos de personas naturales, que es lo que tú, Nicolás, haces mención, y que uno comprueba con cuentas corrientes, saldos vistas, por ejemplo, cuentas RUT o cuentas digitales de la banca privada, los saldos son en algunas veces, en algunos casos, un par de veces más altos de lo que eran en tiempos normales. Así que, en efecto, hay un sector de nuestra población que ha podido ahorrar los dineros recibidos, ya sean por retiro de la AFP o ya sean por bonos recibidos desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Y el que se vea ese comportamiento, ¿usted lo califica como un cliente responsable, el que, independiente de dónde vengan los ingresos, el que lo destine a ahorro para eventualmente enfrentar tiempos más difíciles, lo ve como un cliente responsable? Absolutamente, sí. Y nosotros como país necesitamos fortalecer los 4 pilares de lo que yo denomino los productos básicos del siglo XXI, que todos deberíamos tener. Sí. Crédito, seguros, medios de pago y ahorro. Y me parece que en efecto es una fuerte demostración de un compromiso de cuidado, ¿no?, de responsabilidad, que una parte sustantiva de las personas que han recibido esos fondos los hayan ahorrado. Y te agrego un elemento adicional, porque también una parte sustantiva de esas personas naturales, especialmente que han recibido liquidez, bueno, han pagado deuda. Estamos, como banca, reflejando los niveles de morosidad de cartera de encía más baja de las últimas 3 décadas. Y eso significa que las personas, una parte de ellas, tuvo liquidez por diversas fuentes, como han mencionado, y lo que hicieron fue, en parte, pagar crédito, consumo, pagar cuotas, seguramente algún hipotecario retrasado, o pagar tarjetas, saldo de deuda en tarjeta, y otra parte lo dejaron para ahorro. Creo que refleja las dos acciones, un comportamiento responsable en general de nosotros, de los chilenos en general. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, como siempre, gracias por estar en la Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este martes. Siempre los invito a que vean nuestra edición AM partiendo a las 8 de la mañana. Sigan acá en CNN.